Bien, como dijo Juan Carlito, llegamos al final del libro de Juan. Nos toca el último sermón, ya la próxima semana, Dios mediante, comenzamos con el Sermón del Monte. Y antes de comenzar, les quiero pedir que me acompañen, vamos a leer el capítulo 21 de Juan completo. Vamos a hacer una lectura. Yo tengo aquí una versión que se llama Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión y no, por ejemplo, la Reina Valera tiene una relación parecida a esta, y si tiene otra, no importa, siga la lectura y después lo puede leer en su casa también. Dice versículo 1 del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompía. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Perdón. Versículo 22. Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. Este es el fin de nuestro relato, donde hemos estado desde el mes de abril hasta la fecha. Y hemos visto hasta hoy día que el libro de Juan nos está presentando una historia. Y cuando comenzamos estos sermones, presentamos un flujo de pensamiento. Ahora ustedes dirán: ¿qué es un flujo de pensamiento? Un flujo de pensamiento simplemente es entender lo que el autor quiere transmitir en su texto. ¿Qué quiere decir en la narración?
qué dice su narrativa, qué quiere decir y cómo lo fue desarrollando a lo largo de su escrito. Y en ese flujo de pensamiento dividimos el libro en 3 grandes escenas, que son las siguientes. Del capítulo 1 al 12 vimos que Jesús se manifestaba a todo el mundo, diversas manifestaciones. Del capítulo 3 al 17, Jesús preparó a sus discípulos para su partida y se preparó y se manifestó con un círculo más íntimo. Luego, del 18 al 21, vimos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, y es ahí donde estamos ahora, al final. Todo este flujo, es para entender los objetivos de Juan. ¿Qué quería decirnos Juan a través de su libro? Y vimos que habían 2 objetivos específicos. El primero era presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, presentar su carácter divino. Jesús era Dios encarnado. Y el segundo era presentar a Cristo como el Mesías, el Rey de Israel. La promesa se había dado y tenía que venir. Entonces Juan hace todo este libro para mostrarnos estos 2 objetivos. Que Jesús es el Hijo de Dios y que a la vez es el Mesías. Con esto claro, Juan nos explica por qué quería enseñarnos esto. Y habíamos visto en Juan capítulo 20, si me acompañan, Juan capítulo 20, el 30 al 31, lo siguiente. Dice así, Juan 20, 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Lo que Juan nos está transmitiendo es, cuando uno cree que Jesús es el Hijo de Dios, y cuando cree que es el Cristo, que es el Mesías, yo obtengo la vida eterna. Si no creo que Jesús es Dios, y si no creo que es el Mesías, no estoy creyendo en la obra de Jesús. Y no puedo tener la vida eterna. Entonces Juan nos escribe todo este evangelio para explicarnos esto, cómo obtener la vida eterna. Y fuimos viendo que esta historia en el libro de Juan se fue repitiendo cada vez. Y Matías nos habló de la luz del mundo, Claudio nos habló del verbo, Esteban nos habló sobre el pan de vida. Y cada historia que fuimos viendo en el evangelio de Juan nos mostraba que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Y que al creer eso, las multitudes o algunas personas específicas obtenían la vida eterna. Eso fue lo que vimos durante este tiempo. Cada historia en el libro de Juan nos da este objetivo. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Mesías. Y cuando usted cree eso, tiene vida eterna. Es como un círculo, una espiral. Cada historia nos cuenta lo mismo, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de Simón, desde la mujer samaritana, desde las multitudes, desde los fariseos. Y cada una de esas historias nos llevan a lo mismo. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías y por Él hay vida eterna. Es como un gran espiral. Esta historia se ve repitiendo cada vez que nosotros vamos a ir leyendo. Y hay un conflicto aquí, porque cuando la mujer samaritana o los fariseos o cualquiera de ellos se encontraban con que Jesús era Dios, se encontraban directamente con Dios. Y lo que Jesús hacía era manifestarle su pecado. Entonces Jesús iba y le manifestaba el pecado a la mujer samaritana, a los fariseos, a las multitudes, a Pedro, porque era Dios. Y al ser Dios nos sitúa en el lugar que nosotros tenemos. Pecamos contra Dios y somos pecadores. Luego aparecía la figura mesiánica de Jesucristo, que era redimir al pueblo, y inmediatamente daba la solución. Yo soy el Cristo. Yo puedo perdonar pecados. Soy el que iba a venir para traerlos de vuelta a Dios. Y por eso es que cada historia nos cuenta esto. Jesús, como el Hijo de Dios, como Dios, nos muestra que somos pecadores, y como el Mesías, nos trae la solución. Y nos lleva de vuelta a Dios. En cada historia. En cada historia. Y eso no solamente para los personajes que aparecen registrados en esta historia, sino que es para cada uno de nosotros. Cuando uno se confronta, leyendo el libro de Juan, a Jesucristo como el Hijo de Dios, inevitablemente reconoce su pecado. Va a llegar un momento en que uno va a decir, parece que soy como los fariseos. Y va a llegar un momento en que también se va a confrontar con el Mesías y va a decir, pero aquí está la solución. Soy pecador, pero Cristo vino a morir por mí. Y puedo volver a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo.
Eso es vida eterna. Ahora, les tengo que ser bien franco. Gracias. Gracias. Como estoy un poquito viejito ya. Menta. Gracias, Ale. Cuando uno se confronta con Jesucristo en el Evangelio de Juan, no puede quedar sin como si no pasase nada. Algo pasa. Y yo le soy franco, esta semana que está terminando, para mí fue una semana muy compleja. Muy, muy, muy compleja. Y el lunes que fue feriado, tomé un ratito para sentarme a estudiar, a leer la historia, como a saber de qué se trata todo esto. Y no podía. Hubieron algunas situaciones externas a mí, conversando con gente, amigos de Estados Unidos y toda la gente que yo vivía allá, que me causaron algunos conflictos emocionales, sentimentales, de angustia, de impotencia, y no me sentía bien. A eso se le añade que uno como hombre y tiene tanto tino, discutí con mi señora. Y eso no me dejaba tampoco estar bien. Entonces el lunes se me hizo un largo feriado y el martes, cuando iba de camino al trabajo, me paré y yo dije, no puedo predicar. No, yo no puedo predicar este mensaje. Estuve a punto de no estar aquí para hoy día. Entonces, ¿qué sucedió? Que no puedo quedar frente a este Jesucristo que me hace ver que soy pecador y quedar como si nada. Entonces nos tuvimos que sentar con mi señora, yo me puse a orar, me puse a hablar con ella, dijimos, tenemos que hacer ciertos arreglos, vamos para allá y ahora vamos a ir para acá. Ya, solucionamos. Nos sentamos, oramos, leímos la Biblia, se arregló. Pero había algo más. El miércoles iba por la carretera con un amigo y le fui contando mi conflicto, que estaba sucediendo, todo mi problema emocional y todo. Y me puse a llorar y bien triste, le decía, tengo esto y no sé qué hacer, y estoy cuestionándome muchas cosas y no sé qué hacer. Y él me dio una respuesta bien cercana y me dijo, mira, no te voy a dar la respuesta porque no la tengo. Y dije, obvio, si no la tengo yo, que yo estoy sufriendo esto, tampoco lo va a tener. No, me dijo, no la tengo. Pero lo único que veo, me dijo, es que el Señor está tomándote, te está metiendo al fuego, te está probando y quiere ver cómo vas a salir. Y fue muy claro. Lo que él me dijo fue tan claro que no pude decir nada. Sucedió que cuando me di cuenta de eso, por medio de este hermano, que me hace ver que Dios me está probando, me dio mucha vergüenza y tristeza. Porque venía con un proceso de vida bien tranquilo y ahora que el Señor me empezó a probar, por meterme en mis cosas, en mis quehaceres, en mis preocupaciones, no logré ver la mano del Señor trabajando. Me desvié. Y no la logré ver. Y no tuve la capacidad de pararme ahí y decirle, Señor, ¿estás trabajando por medio de este sufrimiento? No lo vi, hasta que alguien me lo hizo ver. Y gracias al Señor porque tenemos esto como iglesia. Tenemos hermanos que nos sirven como brújula para centrarnos cuando perdemos el norte. Y que nos hagan ver para dónde tenemos que ir. Por eso es que siempre hablamos de tener la comunión, la relación, la intimidad. Porque a veces yo no puedo solo. Somos parte de un cuerpo y como cuerpo funcionamos en comunidad. Y este hermano me logró hacer ver esto, que yo tenía que entender que el Señor estaba trabajando conmigo. Ahí la oración cambió, la conversación cambió, y me di cuenta que habían algunas dificultades que yo no tenía que por qué hacerme responsable. Eran de Él, la obra es de Él. Y saben que la historia en la que estamos ahora es semejante. Juan nos va a relatar cómo es que el grupo de discípulos, y específicamente Pedro, perdieron el norte. Y cómo es que se encontraban en una situación sin saber qué hacer, sin entender cuál era su lugar, después de que Jesucristo muere. Después de haber pasado 3 años y medio diciéndole que Él era el Mesías, que Él era aquí, que Él era allá, se murió y los discípulos quedaron, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Porque el problema que nosotros tenemos hoy, el que tiene usted, el que tengo yo, el que tenía Pedro, el que tenía Juan, son los mismos. Porque tenemos el mismo Dios y trabaja de la misma forma. A veces nos hace sufrir para que crezcamos. A veces nos da una alegría para que la alabemos. Pero nos hace pasar por lugares muy dificultosos para saber cuánto estoy confiando en Dios.
Y no es solo a mí, nos pasa a todos. Si leemos el versículo 1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Esta narración comienza con una preposición que en griego es meta. Y meta simplemente significa después de. ¿Ya? Acá en la traducción dice después de esto. Pero después de no nos dice después de qué cosa. Nosotros asumimos que esto viene después del capítulo 20. Pero la preposición que se ocupa aquí nos dice solamente que ocurrió. Y nos da una marca temporal. En algún momento, en algún tiempo, esto sucedió. Esta narración apareció en algún momento. No sabemos cuándo ni cómo, pero apareció. Y era que estaban los discípulos en la playa y de repente aparece Jesucristo. Esto es interesante porque en este momento que no sabemos cuándo, Jesucristo se manifestó. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Y es interesante la forma en que se manifiesta porque el versículo 4 dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hay algo en esta manifestación que hace que los discípulos no lo puedan reconocer. Y los discípulos no son tan ingenuos ni tan despistados como para ver a Jesucristo, a una persona con la que pasaron 3 años y medio, y que se les para al frente y no reconocerlo. Estuvieron 3 años y medio con él, y de repente aparece y no lo reconocen. Hay algo en este Jesús que no les permite reconocerlo. Hay algo que no existía antes. Y lo que sucede es que ellos están viendo ahora a un Jesús resucitado, a un Jesucristo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca nadie jamás había visto, un cuerpo nuevo. Y ellos no logran reconocerlo. Y es interesante porque Jesucristo aparece. Este cuerpo trasciende lo que nosotros vemos, va más allá de lo que nosotros conocemos. Este cuerpo trasciende el espacio y tiempo, como me decía un amigo el otro día. Jesucristo, cuando tenía su cuerpo terrenal, tenía que caminar de un punto a otro o andar en barca para llegar a otro lugar. Necesitaba de tiempo y espacio. Ahora no, Él aparecía. Su cuerpo no dependía del tiempo y el espacio, porque ahora era un cuerpo glorificado. Estaba mostrando quién era Dios. Él simplemente aparecía y desaparecía. Y esta era la tercera vez, según Juan, que se manifiesta a los discípulos, según el versículo 14. Lo que sucede con el cuerpo glorificado es que Jesucristo logró cumplir el objetivo que Juan en el capítulo 1 nos dice, que era dar a conocer a Dios por completo. Los discípulos habían conocido a Jesucristo, habían declarado que era Dios, pero cuando aparece glorificado no saben que es Jesús. Porque faltaba el último acto que iba a demostrar que todo lo que dijo Jesús era cierto, la resurrección. Si Jesucristo no resucitaba, todo lo que dijo Jesús era falso. Porque no era Dios, porque la muerte le ganó. Pero todo lo que dijo después de que Jesús resucita era cierto. Entonces Él era Dios y era el Mesías. Y en Juan capítulo 1, si me acompañan a Juan capítulo 1, versículo 14-18, recuerden que Juan siempre está explicando lo mismo, pero desde otras perspectivas. Juan capítulo 1 dice el versículo 14, y el Verbo, que es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como es del unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie. El unigénito Dios, ¿no era el unigénito Hijo? Porque es Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo, después de su resurrección, nos logra dar a conocer a Dios por completo. Y los discípulos están parados delante de Dios y no lo conocen.
porque es un cuerpo completamente nuevo para ellos. Intelectualmente sabíamos que estaba ahí, sabíamos que había un Jesucristo, pero no creíamos. Y eso por lo general nos pasa en los momentos de dificultad. ¿Cómo estás? Bien. Y uno dice el credo de los cristianos. No, yo sé que Dios me va a ayudar, porque todo lo que uno cree, porque Dios es grande, fuerte, poderoso, digno, pero por dentro no lo creo. Y es lo mismo que pasaba con los discípulos. Sabíamos que Él era el Mesías que había de venir y está al frente y no lo logran ver. Es la misma situación. No hay mucha diferencia. Jesús logra manifestar a Dios por completo y Juan nos sigue recordando las historias que ya nos ha contado. Y dice el versículo 1, se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias está en Galilea. Y hubo otro momento en que Juan nos habló de un suceso que ocurrió en ese mar y que nos predicó Esteban, que es en el capítulo 6 del libro de Juan, cuando Jesucristo alimenta a los 5.000. Eso ocurre en ese lugar donde ahora están los discípulos. Los discípulos van a pescar, no sacan nada, y Jesucristo ahí alimentó a 5.000. Y los discípulos no tienen comida para nada. Toda una noche pescando y no había comida. Y Jesús en ese lugar alimentó a 5.000. Y es interesante porque recuerden que todas las historias de Juan nos van a recordar que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías. Debemos recordar esto. Cuando Jesús está en el libro, en el capítulo 6, Él declara abiertamente, dice, yo soy el pan de vida, el que bajó del cielo. Y Él se está diciendo, yo soy el maná del Antiguo Testamento. Aquello que comían las personas que salieron de Egipto en el desierto cuando no había nada, aquello que comían, con el que Dios los sostenía, yo soy. Yo soy. Entonces cuando Jesús hace esta declaración y dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden tener vida eterna si no comen de mi carne y no toman de mi sangre. Los fariseos y los discípulos quedaron así como, ¿qué está hablando? ¿Que seamos caníbales? Y muchos quedaron así como desesperados, se fueron, lo abandonaron. Incluso los discípulos quedaron un poco como tambaleando y Jesús les dijo, oye, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro ahí como impulsivo, no, dijo, nosotros no nos vamos y te seguimos hasta la muerte y todo el cuento. Y lo que sucede es que cuando Juan está escribiendo esto a sus lectores, les está diciendo Jesús es el Mesías, Jesús es el Dios. Y cuando un judío del primer siglo tomaba esta historia y lo que iba a ver leyendo el libro de Juan era, aparece una persona, guía a 5.000, a una multitud por el desierto y los alimenta de la nada, el judío inmediatamente dice, este es Moisés, saliendo de Egipto al desierto y comiendo. Y el judío entiende que el paralelo es entre Jesús y el Mesías. Inmediatamente. La diferencia es que Moisés era solo un mediador. Y él tomó el pan de Dios y lo entregó. Jesucristo toma la comida y él mismo hace el milagro, porque es Dios. Toma los panes y los entrega. Alimenta a su pueblo. Y a la vez es mediador, porque es el Mesías. Y todas las historias de Juan van a esto, van a esto y van a esto. Y en este lugar, donde los discípulos vieron quién era Jesucristo, vieron que era Dios y que era el Mesías, en este mismo lugar donde vieron el milagro, ahora no saben qué hacer. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Jesús? En ese mismo lugar. Ahora no creen, están perdidos, están perturbados, están complicadísimos. Pero Juan sigue. Y nos dice que en este momento habían 7 discípulos, que eran Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que es Juan mismo y Jacobo, y otros 2 discípulos que no sabemos quiénes son. Estaban estos 7. Y me llama la atención que Juan escribe esta historia de un pueblo que sale de Egipto, perdido, sin saber para dónde ir, sin comida, hace el paralelo con Jesucristo y lo pone justo ahora cuando el pueblo está extraviado. Hasta este momento de la historia del pueblo de Dios es los discípulos. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? Luego ellos expanden esto en Hechos capítulo 1. Pero hasta aquí el pueblo de Dios es los discípulos. Y el pueblo de Dios hasta aquí está perdido. Necesitaban de esta figura.
Y Juan lo coloca justo acá. Y es muy interesante que Juan no llama a Pedro simplemente Pedro, sino que ocupa sus dos nombres, Simón, Pedro. Estaba Simón, Pedro. Si me acompañan al capítulo 1 de Juan, al versículo 40, acá aparece Simón Pedro. Y dice, versículo 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Esto al parecer no tiene ninguna importancia ni relevancia. Pero este nombre, por lo general, Juan lo utiliza para hablar de aquel Pedro que aún no conocía a Jesús. El que conoce a Jesús es Pedro. El que no conoce a Jesús es Simón Pedro. Y aquí está Pedro nuevamente sin reconocer a su Señor. Así como comenzó el libro con un grupo de discípulos incrédulos, así está terminando el libro, con un grupo de discípulos incrédulos. Como comenzó, terminó. Con los que Dios empezó, son los mismos con los que terminó. Y este Simón Pedro tenía que ver la resurrección, tenía que vivir la resurrección, tenía que vivir la caída al negar a Jesucristo, para que ahora le hiciera sentido que Jesús era Dios y que era el Mesías. Para que ahora le hiciera sentido que Él iba a ser restaurado por Dios. Porque seguía siendo incrédulo. Y esto es interesante porque al final, como decía Pablo, cuando yo soy más débil, más se glorifica a Dios. Y Pedro estaba siendo muy débil ahora. Sin embargo, hay otra razón también por qué Juan utiliza los dos nombres. Primero, al darle estos dos nombres, Jesús va a mostrar la importancia del encargo que le va a hacer más adelante. Le está dando los dos nombres como un nombre de solemnidad. No eres simplemente Pedro, eres Simón Pedro. Y solemnemente te voy a pedir un encargo muy, muy, muy serio, que lo vamos a ver más adelante. Y también lo que vimos recién. Simón Pedro es aquel incrédulo que no conoce a Jesús. Es simplemente Simón el pecador. Es un pecador delante de Dios. Y luego continúa con Tomás, con Jacob, con todos los demás que podríamos hablar de ellos. Y usted, si tiene una concordancia, después los puede buscar y los lee. Es bien interesante la historia de ellos. Pero solamente me interesa algo aquí. Que todos estos que son mencionados acá, en el capítulo 21, también están en el capítulo 1 de Juan. Porque lo que Juan nos está mostrando es que a estos débiles Jesús los transformó. A esta tropa, que eran algunos valientes, otros incrédulos, otros cobardes, otros ingenuos, a los mismos se los tomó y los convirtió, los transformó. Porque Dios no quiere tener gente que se acople a una forma de hablar, a una forma de vivir, sino quiere gente que se convierte. Quiere trabajar con la misma personalidad, pero ahora transformada por Jesucristo. Y ese es nuestro error muchas veces como iglesia. Yo siempre le comento esto a un amigo, pero me dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Bienvenido, le digo yo. Vamos, soy el primero. Está lleno de hipócritas y pecador y todo, porque eso somos, un grupo de hipócritas transformados. Y agarramos un lenguaje, entonces, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Y viene con la señora atrás y con la cara así. Súper bien mi semana. Y agarramos un lenguaje cristiano que pensamos que por hablar este lenguaje cristiano somos buenos creyentes. Y lo que Dios quiere no es eso. No. Quiero tu personalidad, tu forma de ser y así tal cual te quiero usar. No con lenguaje ni con forma de hablar, no. Como eres, así te quiero usar. Así fue con los discípulos y así es con nosotros hoy día. No tengo que cambiar la voz para predicar, ni la voz para orar. No es necesario. Si es como yo soy, como ustedes, así tiene que servir al Señor. Eso es lo maravilloso de la iglesia, que somos tan diferentes, pero tan únicos a la vez. Y a pesar de que estos discípulos estaban completamente sin sentido, ellos seguían entendiendo una cosa de Jesús. Y era, versículo 2 dice, estaban juntos. Estaban juntos. Porque ellos entendieron que Jesús les dijo, los van a conocer porque se aman. No tenemos idea para dónde vamos, pero estamos juntos. Todos juntos. Y eso es para nosotros. No sabemos para dónde vamos a ir, no sabemos lo que vamos a hacer, pero juntos.
juntos. Porque Dios va a ocupar a la iglesia. De repente nos va a mostrar para allá. Todos para allá, juntos. Si nos dividimos, es lo peor que podemos hacer. Ahora somos un grupo de gente sin sentido, pero por todos lados. Si antes éramos sin sentido juntos, ahora somos sin sentido por todos lados. Pero llega un momento en que si nos mantenemos unidos, Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y esto es interesante porque no es tan solo en la iglesia, esto también tiene que ver con nuestro matrimonio. Yo con mi señora tenemos un carácter, pero así, completamente diferente. Sumamente diferente. No sé si soy el único, no sé si les pasa. Entonces, muchas veces que no sabemos qué hacer. Y la respuesta ha sido, vamos a hacer lo que sea, vamos a pelear, vamos a discutir, pero juntos. Juntos. Separados no funciona, juntos. Es lo mismo con la iglesia. Puede que no sepamos dónde vamos, pero juntos. Lo vamos a lograr. Vamos a salir de esto y vamos a avanzar. Así eran los discípulos. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. ¿Saben que muchas veces he escuchado algunos sermones de esto que dicen que Pedro volvió a hacer lo que hacía antes porque ahora no quería hacer lo que Dios le mandó? Y saben que no es así. Pedro fue pescador con Jesucristo y sin Jesucristo. Y están juntos y él va a pescar. No es así. Ustedes es lo mismo. Cada uno de ustedes tiene su profesión, su oficio. Y no por eso va a dejar de hacer lo que hace. Cada uno con lo suyo, sirviendo al Señor. Pedro era pescador y era normal que quería ir a pescar. Hubiera sido raro si dice, voy a ir a arreglar un barco, voy a ir a arreglar un auto que no existía. Voy a hacer una curación. ¿Y qué es una curación? ¿Tú vas a ir a pescar? Es que ahora quiero hacer otra cosa. Como se fue Jesús. No, él era pescador y fue a pescar. Listo. Y todos juntos fueron a pescar. No más. En versículo 5 dice, entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y esta es una pregunta como sarcástica, porque no pescaron en toda la noche y Jesús les dice, ¿pescaron algo? Como riéndose, así como, quiero comer. No pescaron nada. Y lo más chistoso que en el versículo 10 dice, el 9 dice, entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. ¿Y de dónde sacó un pescado Jesús? ¿Dónde lo sacó? Con Magoli, así. Es lo mismo, el mismo lugar donde alimentó a 5.000, donde hizo ese milagro, lo está haciendo de nuevo. Yo soy el mismo que estuvo aquí con ustedes, que alimentó a 5.000 y ahora puedo alimentar a 7. Pero quiero que trabajen. Quiero que trabajen. Quiero que hagan su parte. Y es interesante porque Jesús los llama hijos. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Mira, yo sé que quieres esto, pero tienes que aprender a no tener todo lo que quieres en tu vida. Yo sé que no es rico hacer la cama, pero tienes que trabajar. Tienes que aprender a trabajar. Jesucristo podría haber hecho un milagro de 20.000 pescados. Pero no, vayan y pesquen, trabajen. Yo les puedo dar, pero tienen que aprender a trabajar. Porque lo que van a hacer cuando yo me vaya es ir a predicar a todo el mundo. Y si no son capaces de sacar un pez, menos van a ir a predicar a todo el mundo. Lo mismo con nosotros. Si no soy capaz de servir al hermano, no lo voy a poder hacer afuera. ¿Queremos hacer misiones? ¿Queremos salir a evangelizar? Primero aquí, luego afuera. Tenemos que aprender a trabajar. El creyente no solo recibe, también da. Y da con esfuerzo. Y se esfuerza para hacerlo. Versículo 5. Hijos, ¿acaso tienes algún pescado? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Y ahora reconocen que es Jesús por el milagro. Y saben que este Pedro vivió una situación similar antes con Jesucristo. Y si me acompañan al libro de Lucas, al capítulo 5,
capítulo 5, versículo 1, es interesante porque Jesucristo le hace esta pregunta sarcástica y lo que hace con esa pregunta es poder hacer la siguiente orden, dar la siguiente orden. ¿No pescaron? Echen la red. Esa pregunta le permite hacer una orden. ¿No pescaron? Echen la red. Y esa orden permite que Pedro, creo yo, recuerda esta historia. Capítulo 5 de Lucas. Y aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo uno de las barcas, que era Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se está enfrentando a Dios. Soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. También está Juan ahí. Y Jacobo, que también está en esta historia. Que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí está el Mesías, dando la solución. ¿Eres pecador? No importa, ven acá. Yo te voy a cuidar. Imagínense lo que está pasando por la cabeza de Pedro en este momento. Reconoce que es Jesús y no quiere decirlo. Yo creo que está recordando esta historia. Ya le está diciendo: cuando pasó esto mismo, yo reconocí que era pecador y acepté ser un pescador de hombres. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Y entonces cree lo que Juan le dice: Pedro, es el maestro. Y se tira al agua y va nadando. Está reconociéndolo. Versículo 8. Estoy en Juan 16. Versículo 8 de Juan 21. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aunque había tantos, la red no se rompió. Pedro trabajaba, pero no quería reconocer que era Dios. Calladito. Jesús le dijo: venid y desayunad. Y el mismo Jesús, antes de ser glorificado, es el mismo Jesús ahora, presentando a un Dios cercano, a un Rey misericordioso. Él está presentando a Jesús como el Rey misericordioso. Yo me pongo a pensar qué estaría pasando por la cabeza de Pedro mientras desayunaba. Reconoce que es Jesús. Cuando Jesús levanta el pan y lo bendice, él recuerda la última cena. Y recuerda cuando Jesús hizo el mismo acto y establece el nuevo pacto. Lo mismo. Y Pedro debe estar pensando, asustadísimo. Yo creo que Pedro estaba asustadísimo. Dice: yo le reconocí como Señor y el Hijo de Dios, y le negué. Él me prometió hacerme un pescador de hombres y le fallé. Yo le prometí dar mi vida por él y lo abandoné en el peor momento de su vida y lo dejé morir. Pedro tiene que haber estado aterrado porque debe haber pensado: si realmente era lo que dijo ser, era Dios y era el Mesías, lo único que me espera, siendo yo pecador, es un juicio por haberle fallado a Dios. Pedro tiene que haber tenido miedo. Y justo después de esto, Jesús lo llama aparte en el versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y lo llama aparte. Y Juan tiene que haber dicho: no, compadre. Hasta luego, mis compañeros. Hasta aquí llegó el equipo de los 11. Nos vamos, voy con Judas.
De haber estado muy asustado, muy, muy, muy asustado. Y lo que va a hacer es súper maravilloso porque al final Pedro va a reconocer al Rey misericordioso y lo va a restaurar. Y la pregunta es, Simón, nuevamente, el nombre de pecador, que no conoce a Jesucristo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos, el encargo. Volvió a decirle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristece porque era la tercera vez. Le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y lo vuelve a reconocer como Señor. Asustado, pero lo reconoce. Y ahí está Pedro. Es interesante leer esta triple afirmación con la triple negación que sucedió antes, porque Pedro, delante de los enemigos de Jesús, lo negó 3 veces. Y los discípulos tienen que haber pensado quizás, este es muy chanta. Chanta, dijo que le iba a dar la vida y se está muriendo ahora. Y Jesucristo ahora lo lleva delante de sus amigos para afirmarlo. Y decir, no, no es chanta. Es lo que yo quiero que sea. Y va a apacentar a mis corderos. Y lo va a hacer. Porque lo que yo comienzo, lo termino. Y ahí está. Versículo 18 dice, el final del 17, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Se dan cuenta de esto? No tan solo le da el encargo, sino que lo hace parte y le dice nuevamente, sígueme. Vamos. Tiene un objetivo, vamos. Vamos adelante. Y esta es nuestra vida, completamente nuestra vida. Señor, te fallé, yo sé que no sirvo, tú no me quieres usar, me alejo de Dios, me acerco y Dios me dice, sígueme. Yo vencí la muerte, yo trasciendo el tiempo, el espacio, el pecado no pudo conmigo, vencí a Satanás. ¿Y tú crees que yo no te puedo restaurar? Si la muerte y el príncipe de pecado no pudo conmigo, ¿yo no puedo con un hombre? Imposible, sí puede. Yo soy incrédulo como Pedro. Ustedes son incrédulos como Pedro. Porque no creemos que Cristo puede hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Hacernos a la semejanza de Él. Y usarnos. Podríamos parafrasear esto que dice Jesucristo en el versículo 18 y sería algo así como, Pedro, ¿sabes qué? Ya no hay más excusas. No hay más excusas. Cuando joven, ya me negaste, hiciste todo lo que quisiste. Pero ahora, tú me sigues, tu vida no es tuya y vas a morir por mi nombre. Se acabó. No más excusas. Sígueme. Y Pedro lo tiene que seguir y lo siguió. Y el Pedro de Hechos, con el de Juan, es muy distinto. Es un Pedro sumamente valiente, lo meten preso y ahí está, predicando el Evangelio. Lo van a matar y ahí está, predicando el Evangelio. Valiente, porque conoció al Jesucristo resucitado. Entendió que era Dios y que era el Mesías. Nosotros como Pedro pensamos que Dios nos va a castigar y Dios sigue siendo misericordioso. Creo que Dios no me va a usar y sigue siendo misericordioso. Eso es con todos nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Es justo, pero misericordioso. Y esto es interesante porque hoy día como iglesia tenemos 2 proyectos misioneros. 2 proyectos misioneros. Y ojo, como iglesia, no como el deseo de alguien, como iglesia. Tenemos a Marcela que se nos va a Guatemala. Y Marcela, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con toda su vida, con todo lo que pasó, con todo lo que ella tiene, una vez que Jesús la hizo luz aquí, la lleva a Guatemala a hacer luz allá. Porque Dios se quiere glorificar con Marcela, con Carlos Salazar y José. Y Dios debe decir, yo sé, hermano Carlos, que usted es irreverente, pero me lo voy a llevar igual.
irreverente y todo, me lo llevo igual. Y lo va a hacer servir allá. Y allá lo va a tener y Dios va a cuidar de su familia acá. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidar a su familia acá, porque Él está sirviendo a Dios. Son parte de nuestra iglesia y nosotros los vamos a enviar. No es un proyecto de ellos, es un proyecto de su iglesia. Porque todos juntos, como Juan nos escribe en el versículo 2, estamos juntos. Y si ellos se van, nosotros nos vamos. Como iglesia. Tenemos que estar unidos. Y eso para cualquiera de ustedes. Si hay un proyecto que Dios puso en su corazón, allá vamos, como iglesia. Porque estamos unidos. Para eso somos un cuerpo. ¿Saben qué, hermanos? Yo sé que muchas veces pensamos que Dios no nos puede utilizar. Y como me pasó a mí esta semana, nos ensimismamos en todos nuestros problemas, nuestros conflictos, lloramos. Pero al final de la historia, Jesucristo ya terminó la obra hace rato. Él no tiene que esperar el tiempo de nuestra vida para saber lo que va a pasar. Él ya está viviendo en la eternidad. No tiene tiempo. Él ya sabe lo que es el hermano Douglas, ya sabe lo que es Pamela, lo que es Pedro, lo que es el hermano Jaime. Cada uno de ustedes sabe lo que es. Con los jóvenes lo mismo. Conmigo también. Ya sabe lo que va a hacer. Solamente nos toca a nosotros trabajar ahora. Esforzarnos por lo que Dios nos dio. Y quisiera pedirle ahora a dos de nuestros líderes que pudieran pasar y pedirle a Marcelita si nos puede acompañar. No sé si está el hermano Carlos. Y quisiera que termináramos orando por ella, como iglesia. Vamos a dejar a nuestros hermanos delante del Señor. Los vamos a mandar como iglesia, porque no van solos. No pueden ir solos. Si ellos van solos, es porque nosotros no hicimos nuestra parte.